Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure. Molt bon dia des de la televisió comarcal. Estem en directe a Res, a pocs minuts de les 11 del matí, acompanyant-los des de la localitat de Canals, que avui celebra el seu dia gran, almenys algun dels actes que en este any de pandèmia encara es poden celebrar. Com vostès estan veient, tenim una plaça totalment buida, on a hores d'ara, de ser un any normal, estaria la gent per així esmorzant i preparant el que va ser, com bé els diem, uns dels seus grans dies. Un dia també de marcada tradició a diferents pobles de les comarques des de les que vostès ens estan veient, des de la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés, la Costera, la Safor i la Marina. En res, en pocs minuts, va començar una de les misses, la missa del seu dia gran dedicada al patró, i per això nosaltres hem volgut comptar avui també amb la presència d'Asun Gil, que ens acompanya. Molt bon dia, Asun. Hola, molt bon dia. Col·laboradora de la parròquia, que ens pots explicar ben bé quin significat té per a tot Canalí esta missa, de la que van a poder gaudir també els nostres espectadors en directe a la televisió comarcal, Asun. Pues sí, esta missa és un acte molt important, central de les festes de Sant Antoni, és la missa del nostre patró. És una missa en la que recorda l'Evangeli que ell va escoltar i li va fer canviar la seva vida, i que nosaltres després també escoltarem, si vols després el comentem. I és un acte molt bonic, de fet és tan entranyable, és tan multitudinari que va sigut una de les primeres misses en copar tot el cupo, immediatament que es va traure la propaganda de que s'havia de fer una sol·licitud per a poder assistir a esta celebració eucarística.
es va completar l'aforament pràcticament de manera immediata. Quantes persones aproximadament calcules que hauran assistit a esta missa, que per cert complix amb totes les mesures de seguretat, estan les portes de la parròquia totalment obertes, hi ha gel desinfectant, es respecta dins la distància. Quants assistents tenim? L'aforament és del 30%, el que suposa unes 90 persones, tenint en compte també en aquestes 90 persones a tots els voluntaris de la parròquia, a les persones que canten, a les persones que estan desinfectant els bancs, a les persones que estan acompanyant als assistents a la celebració al seu lloc, perquè en la invitació tenen un número de seient on s'han de col·locar, i comptant amb totes aquestes persones estem al voltant d'unes 90. Estan també, crec que hem pogut veure alguns dels festers d'enguany, que haurien sigut festers d'enguany, també assistint a la missa. A veure si després podem parlar amb ells i també compartim amb els protagonistes de la festa les seues impressions. Assun, a hores d'ara, com comentàvem als nostres espectadors, estaria ja a la plaça amb aquest fervor, no? Des del matí. Què estaria passant així fora a hores d'ara? Pues ara sí, quedaria encara moltíssima foguera per cremar. De fet, estaríem ara nosaltres les que no la tindríem. No podríem estar així, I al voltant de la foguera, de les restes de la foguera, n'hi haurien taules de quadrilles, de famílies, torrant, i passant tot allò més bé. I gent que està acudint a missa, gent que ve a veure la foguera, com va. En fi, estaria la plaça pleníssima. No ens vindria gens malament la calor de foguera perquè està fent un dia ben fresquet. Sí. Així a Canals el que sí que tindrem és el calor de tota la gent que des de les seves cases també veurà esta missa del dia gran de la localitat de Canals. Sí, un dia molt assenyalat. Sí, un dia molt important. Jo crec que la feina que esteu fent vosaltres des d'ací, fent arribar a la gent que no ha pogut assistir, bé perquè s'ha quedat fora, bé perquè està malalta, bé perquè té persones al seu càrrec, és molt important, perquè poden assistir a la missa, poden seguir-la perfectament. I és algo d'agrair. Ja sabem vostès que des de fa uns dies estàvem podent veure l'homenatge a la festa, amb la festa precisament de diferents anys de Sant Antoni d'Ací de Canals, i que a continuació des de la televisió comarcal i també des de les nostres xarxes socials poden assistir en directe a esta missa dedicada al patró, al nostre dia gran. Assun, el deixem ja anar cap endins perquè veiem estan sonant ja les campanes que anuncien ja l'últim que res comença la missa. Moltes gràcies, Assun, ens veiem després, que la gaudissin. A vosaltres, gràcies. En res, com els diem, connectarem amb vostès després d'esta missa i ja saben que compartirem també les opinions, el sentiment i el sentir amb alguna de les persones assistents a esta Eucaristia. Així que en res, els deixem en la missa dedicada al patró, a Sant Antoni Abat, en este any de pandèmia, en el que només han pogut celebrar actes religiosos i que, com veuen vostès, també els podran veure des de la televisió comarcal.
Bon dia a tots, benvinguts i felicitats a tot el poble de Canals en el dia del nostre sant patró. L'Eucaristia d'avui anem a oferir-la per les següents intencions. En acció de gràcies a Sant Antonio, en sufragi de mossèn Josep Maria Sarrió i Gonçalvo, Vicente Ramón Tormo Juan, Emilia Jiménez Morales, Paquita Juan, Javi Artés, difunts de la família Cerdà Avilés, Vicent Navarro Vallès i família, Gonzalo Martí i Antonio Flor, en sufragi de Joaquín Sánchez Borràs i Magdalena Sánchez Borràs, en agraïment a Sant Antoni de la família García Sánchez i en agraïment a Sant Antoni de la família Sánchez Arnau. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en el domingo día del Señor. En este domingo en el que confluye la fiesta de nuestro patrono, San Antonio, el abad, el fundador del movimiento de espiritualidad en el desierto, el fundador de un estilo nuevo, el estilo de la libertad de Jesús. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a tener muy presente a todo nuestro mundo, el sufrimiento producido por esta pandemia, el sufrimiento producido por el orgullo, por el egoísmo, por tantas situaciones que no son las que Dios quiere. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y le vamos a pedir perdón por las veces en las que nosotros estamos ayudando a que este mundo no funcione bien. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos al Señor con el himno del Gloria.
Señor y Dios nuestro, que llamaste al desierto al abad San Antonio, para que te sirviera con una vida santa, concédenos por su intercesión que sepamos negarnos a nosotros mismos para amarte a ti siempre, sobre todas las cosas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer llibre dels Reis. En aquells dies, Elies caminà durant un dia pel desert, s'assentà a l'ombra d'una ginesta i demanà la mort, pregant així: ja n'hi ha prou, Senyor, preneu-me la vida. No he de ser més afortunat que els meus pares, que també han mort. Després, es gità baix la ginesta i s'adormí. Mentre dormia, un àngel el tocà i li digué: alça't i menja. Aleshores, veié al seu capçal un pa cuit sobre pedres i un cànter d'aigua. Menjà i begué, i s'adormí altra vegada. L'àngel del Senyor el tornà a tocar i li digué: alça't i menja, que tens molt de camí a fer. Ell s'alçà, menjà i begué, i amb la força d'aquell aliment caminà 40 dies i 40 nits fins que arribà a l'Oreb, la muntanya de Déu. Paraula de Déu. Senyor, vos sou la meua heretat. Senyor, vos sou la meua heretat. Guardeu-me, Déu meu, en vos trobe refugi. Jo dic: Senyor, ningú com vos no em fa feliç. Senyor, heretat meua i calze meu, vos m'heu triat la possessió. Senyor, vos sou la meua heretat. Beneït siga el Senyor que em dóna seny. Fins a les nits m'amonesta el seu cor. Sempre tinc present al Senyor. A ell a la dreta mai no cauré. Senyor, vos sou la meua heretat. M'ensenyareu el camí que du a la vida. Joia i festa a desdir a la vostra presència. Al costat vostre, delícies per sempre. Senyor, vos sou la meua heretat. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas que Dios da para poder resistir a las estratagemas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir el día fatal y, después de actuar a fondo, mantener las posiciones. Orad en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tened vigilias en que oréis con constancia por todos los santos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El
justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, un joven se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Les dice él. Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo el joven: todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Aleluya, aleluya, aleluya. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús.
Saludamos de una manera especial a todos aquellos que siguen nuestra celebración eucarística o que seguirán a través de los medios de comunicación, a través de la televisión comarcal. Saludamos de corazón a todos aquellos que en este día quisieran estar aquí. No solo la gente que vive en Canals, sino la gente que vive fuera y que por motivo de esta pandemia no pueden venir. Y ese saludo es el saludo que nos manda en esta mañana el abad San Antonio a cada uno de nosotros. Un saludo de corazón a corazón. Un saludo de amor. Si recordáis, comenzábamos de alguna manera estos 3 días festivos con una preparación recordando a nuestros antepasados, hablando de recuerda que has de resucitar. En la misa de gracia ayer hablábamos de cómo el Señor había cuidado a través de la intercesión del abad San Antonio de nuestra localidad y decíamos que era un día para dar gracias a Dios, unas gracias que se tenían que concretar en nuestra vida y que nos convertíamos en abanderados del estilo de Jesús, siguiendo los pasos del abad. Ayer por la tarde, en las vísperas, hablábamos de otro signo muy tangible, el fuego, un fuego libertador, un fuego que ilumina las tinieblas de nuestro corazón desde el momento de nuestro bautismo y que nos acompaña para siempre. Y hoy os propongo que reflexionemos sobre algo menos vistoso, menos tangible. Porque una bandera es fácil de reconocer, un cirio, una luz es fácil de ver, pero hoy os propongo que hablemos de la actitud de la libertad. De la libertad. Y esto sí es complicado. Esto sí es complicado materializarlo. He pensado, podríamos hablar de las esposas que nos encadenan o de las cadenas que nos quitan. Pero vamos más allá. Vamos a hablar de la libertad de los hijos de Dios. Vamos a hablar de la libertad que nace de un corazón liberado. Igual que ayer me he atrevido a ir a la Real Academia Española y nos define la libertad como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Hay más definiciones, pero destaco la segunda. Estado o condición de quien no es esclavo. ¿Por qué hablar de la libertad? Porque si miramos la vida de San Antonio, es una vida de libertad. En un momento determinado, buscador, escucha la palabra del Señor. Y en un momento determinado de su vida, en la celebración de una Eucaristía, esta palabra proclamada le hace darse cuenta de que lo que realmente está buscando es imposible de alcanzar si queda atado. Atado por las cosas de este mundo, atado por todo lo que le rodea. Y descubriendo la verdadera libertad, se pone en camino hacia el desierto, vende sus bienes, se despoja de todo y libre, comienza a encontrar sentido a su vida. Por eso, si alguna enseñanza podemos sacar hoy en esta situación que nos esclaviza, si alguna enseñanza podemos sacar hoy en estos momentos en los que nos planteamos tantas cosas, es la libertad del abad San Antonio. Dice la Real Academia que podemos hacer o no hacer, pero lo más importante es la palabra final, porque somos responsables. Y por lo tanto, a la hora de reflexionar sobre la libertad, lo que hemos de pensar es: yo soy responsable.
yo decido mi vida. Xema, apaga molt les campanes que estan programades perquè és diumenge i mos toca a missa. He acabat el toc. Yo soy responsable. ¿Sabéis qué pasa? Que muchas veces buscamos responsables fuera de nosotros. Y culpamos a uno, y culpamos a otro, y culpamos a otros. Siempre hay alguien que nos ayuda para justificarnos. Pero no, la libertad es de responsables. Nosotros somos responsables. ¿Y hasta qué punto somos responsables? Totalmente. Es verdad que las circunstancias pueden ir marcando nuestra vida y nuestras opciones. Es verdad. Pero no es menos verdad que en cualquier circunstancia podemos optar para hacer o para no hacer. El abad San Antonio opta, totalmente responsable, opta y nos enseña a optar. ¿Por qué estoy optando hoy? ¿Hacia dónde va dirigido mi corazón? ¿Al miedo? ¿Al tener? ¿Al poder? ¿Soy libre? ¿Soy consciente de que soy responsable? Porque la libertad a veces entendemos como posibilidad de escoger entre una cosa y otra. Y no. Mirad, el joven rico, cuando se encuentra con el Señor, parece que es libre, porque elige no seguir al Señor. Le ha propuesto un camino muy complicado. Le ha propuesto un camino en el que tiene que abandonarlo todo y el seguir, sígueme. Y él, creyendo que es libre, opta por lo malo, porque tiene ante sí lo mejor, que es Jesucristo, y opta por lo malo. No porque sea malo, sino porque no es tan bueno como lo que tiene delante. Opta por lo que no le va a hacer feliz. Opta por lo que le va a esclavizar. Así hemos de entender la libertad. Somos libres para el bien. En el momento en que nuestra vida, nuestro corazón, responsablemente eligen el mal, nos convertimos en esclavos. Nos convertimos en esclavos. Una esclavitud que no nos lleva a ningún lado. Una esclavitud que hace que nuestro corazón quede vacío. Yo soy libre. Mi tiempo libre yo puedo dedicarlo a lo que sea. Y os pongo un ejemplo. Puedo pasarme esta tarde de domingo sentado en el sofá, con la manta porque encima hace frío, toda la tarde viendo la tele. ¿Soy libre? Soy esclavo. Soy esclavo. Porque he elegido algo que no me llena como persona. Apaga la tele, elige un libro, lee. Y así tu libertad elegirá lo bueno. No digo que todo lo de la tele sea malo, pero hijos de Dios, poquitas cosas hay que merezcan la pena. Y ahora todos pensamos la 2, a ver los delfines. Y la 2 es la que menos audiencia tiene. Libertad para elegir el bien. El abad San Antonio se plantea en su vida: yo quiero ser feliz. Canals se tiene que plantear: yo quiero ser feliz. Y la gran pregunta es: ¿qué estamos eligiendo? ¿La incultura? ¿La cerrazón? ¿El discutir? Ejemplos tenemos en nuestra sociedad que ni siquiera en tiempos de pandemia se respetan. Nosotros somos libres y responsables. No podemos escudarnos, excusarnos en lo que otros hacen. Y el abad San Antonio hoy, esta mañana, en el día de su fiesta, en medio de la tristeza que provoca ver la plaza, gente que no puede entrar, una plaza vacía, en medio de esta tristeza, nosotros podemos elegir desde la libertad el ser honrados, el ser justos,
el ser bondadosos, el cuidar de los demás, el ser hombres y mujeres de esperanza, el ser hombres y mujeres que saben apagar la tele. Y si hay algún joven, que lo dudo, que me esté escuchando, y si no, bueno, aquí hay alguno, Si hay alguno en casa que en algún momento me escuche, dejar el Instagram, dejar el Facebook, dejar el TikTok, abrir un libro, abrir la mente, reflexionar. Porque si ayer decíamos que nuestros jóvenes no llegan a ser del todo responsables por nuestra irresponsabilidad, tendremos que educarles, tendremos que enseñarles caminos buenos. Mirad, aparece en las redes sociales un chiste, una viñeta, en la que hay una madre con un libro y un niño con un libro. Y a su lado hay una madre con el móvil y un niño con el móvil. Y la madre del móvil le dice a la madre del libro: ¿cómo haces para que lea? A lo mejor nosotros no entramos en Instagram o en Facebook porque no sabemos más que poner la tele para la telenovela. Si tuviésemos Instagram o Facebook daríamos el mismo ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sociedad estamos creando? Libertad. Y luego, por otra parte, la segunda definición dice condición de no ser esclavo. A veces somos esclavos de las cosas. A veces somos esclavos de postureos, de maneras de presentarnos. Pero ¿sabéis la peor esclavitud? El yo. El yo. El yo que nos impulsa a actuar siempre olvidando a los demás, poniéndonos a nosotros por encima de todo. El yo que nos obliga y nos esclaviza a atender solo nuestras necesidades. ¿Y sabéis cuál es el misterio y la grandeza de nuestra vida? Que en el momento en que nos olvidamos del yo y servimos al tú, nuestro yo es feliz. Esa es la libertad que nos enseña el abad San Antonio, a librarnos del yo, del ego. Y sabéis, que lo he repetido muchas veces, que la autoestima es esencial para la vida cristiana, porque si no nos amamos no podemos amar a los demás. Pero hay un filo entre la autoestima y el egoísmo, y a veces nos pasamos demasiado con tanta autoestima, porque nos olvidamos de los demás. Esa es la libertad del abad San Antonio. Deja lo que tiene, se va al desierto, y cuando ha elegido una vida de interioridad y de soledad, el amor a los demás hace que comience a anunciar su estilo de vida a aquellos que le preguntan. Abandona su soledad para servir al hermano. Por eso se le considera el fundador del monacato oriental, porque su estilo de vida, su manera, su libertad, su alegría, su amor, ilusionan a otros y le preguntan cómo. Y es capaz de renunciar por libertad hasta aquello por lo que él ha optado, que es la soledad. Hermanos, estamos viviendo momentos críticos. Nuestra sociedad, nuestro mundo, está viviendo un tiempo de pandemia que nos está haciendo reconocer lo que somos, pequeños, necesitados. Pero nunca, nada, ni nadie puede quitarnos la libertad. Y eso nos engrandece. Nunca, nada, ni nadie puede apartarnos del proyecto que Dios tiene pensado para nosotros. Y eso solo depende de nosotros. Para ser libres nos liberó Cristo. Y preparando la homilía he visto tantas frases que os voy a compartir. Nos dice Aristóteles: el que ha superado sus miedos es verdaderamente libre. ¿Qué miedos encadenan mi corazón? Voltaire, que muy religioso no era: el hombre es libre en el momento en que desea serlo. ¿Quiero ser libre? ¿Deseo la libertad?
San Juan Pablo II, este sí que era devot, la libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que debemos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está pidiendo Dios que haga? Luther King: la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. Hemos de demandar al maligno. Albert Camus: la única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tu misma existencia sea un acto de rebelión. Viktor Frankl, que escribe una obra preciosa, El hombre en busca de sentido, y que nos habla de su estancia en los campos de concentración y que nos habla de cómo se encontraba más allá de las vallas que habían puesto los nazis encerrando su vida. Subía por arriba y se sentía libre para encontrarse con su mujer. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Hoy el abad San Antonio nos plantea: ¿quieres crecer? Porque con todo mi cariño y mi respeto, hay mucho enano mental. Hay mucha gente que nos vende humo. Tú, yo, ¿queremos crecer? ¿Queremos vivir? ¿Queremos tener felicidad, alegría? Y por último, George Orwell escribe una obra y nos dice: la libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír. Eso es quizá lo que hace Jesús. Eso es quizá lo que hoy hace el abad San Antonio. Pero eso es lo que nosotros, creyentes del siglo XXI, hemos de anunciar. Una religión que libera, un evangelio que hace libre al ser humano, una manera de vivir que no está encadenada a normas, cuya única norma es el amor. Y por ese amor, que es mucho más exigente que cualquier norma, por ese amor nos sentimos libres. Rompemos con las esclavitudes del dinero, del poder, del placer, del hago lo que quiero olvidándome de los demás. Que el abad San Antonio, nuestro patrón, sea para nosotros vínculo, fuerza, esperanza y sobre todo, también en medio de la pandemia, que seamos muy libres para elegir el bien, no para elegir la apariencia, no para elegir lo que no nos hace felices, libres para elegir el bien y libres para anunciar lo que quizá no se quiera oír. Que así sea. Y ahora, hermanos, profesemos nuestra fe en comunión con toda la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ahora, hermanos, nuestras peticiones al Señor por intercesión del abad San Antonio. Pel Papa Francesc, pel nostre arquebisbe Antonio i els seus auxiliars, per tots els sacerdots del món i tots els que formem l'Església, per a que amb l'ajut del Pare Sant Antoni i sense por manifestem l'amor de Déu, preguem el Senyor. Per tots els que tenen autoritat al nostre món, d'una manera especial per les locals, per a que per intercessió del Pare Sant Antoni treballen sense por, per la pau i la justícia, sense deixar-se portar per cap corrupció material o ideològica, també en esta dolenta situació de pandèmia, preguem el Senyor. Pel nostre poble, perquè, per intercessió del Pare Sant Antoni, visquem estos dies de festa com autèntics germans que, sense por, gaudeixen de la pau i de l'alegria de viure el mateix ideal del Pare Sant Antoni. Preguem el Senyor. Pels malalts, pels parats i els que pateixen en estos moments de malaltia mundial, per les dones maltractades, pels xiquets abusats, perquè amb la força de l'Esperit Sant que omplia el cor del Pare Sant Antoni, trobem en Jesús el repòs, la força i l'esperança, i a nosaltres ens dona la força necessària per a treballar per la justícia. Preguem el Senyor. Per la pau de tot el món, perquè s'acaben els rencors, les guerres i perquè, a imitació del Pare Sant Antoni, sapient vèncer totes les temptacions de violència i brilla el perdó en les nostres relacions, preguem el Senyor. Pels estudiants i per tots aquells canalins que, per qualsevol motiu, no poden estar ací, pels que es segueixen per mig de la televisió, per a que, per a intercessió del Pare Sant Antoni, visquen en comunió esta festa, allí on estiguen, preguem el Senyor. Per a que el Senyor ens envie vocacions sacerdotals i religioses que, sense por, visquen a l'estil del Pare Sant Antoni, preguem el Senyor. Pel personal sanitari i per tots aquells que ens ajuden en aquests moments tan difícils, per a que per intercessió del Pare Sant Antoni reben la força necessària per a seguir lluitant contra la malaltia, preguem el Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Pels difunts que altres anys han compartit la nostra festa i ara ja han mort. D'una manera especial recordem en el dia de la dedicació del nostre temple als sacerdots que varen regir la parròquia i ens han deixat. D'una manera especial per don Juan Bautista Pla, mossèn Josep Maria Sarrió, perquè amb la intercessió del Pare Sant Antoni i de la Mare de Déu dels Dolors fruïsquen de l'amor de Déu que predicaren, preguem el Senyor. Vos ho demanem, Senyor. A vos, Jesús, que viviu i regneu pels segles dels segles.
Orad, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas que en la solemnidad del abad San Antonio presentamos en tu altar, y concede a tu pueblo que, libre de los lazos que lo atan a la tierra, se sienta siempre rico poseyéndote a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, el Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos
y de todos los que aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya
el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, el abad Antonio y todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes. Los santificas, los llenas de vida, los bendices, los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. Padre, la paz del Señor. La paz, José María. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Os recuerdo que para la comunión salimos desde el final hacia el principio, no nos quitamos la mascarilla, recibimos el cuerpo del Señor en las manos, nos ponemos a un lado, comulgamos y regresamos a nuestro sitio.
Oremos. Señor, tú que otorgaste a San Antonio la gracia de salir vencedor de todas las tentaciones del demonio, concédenos a nosotros que, alimentados con tus sacramentos, salgamos siempre triunfantes de las asechanzas de nuestro enemigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Antes en la homilía he hecho referencia a un libro en 1984 de George Orwell. Y en ese libro se está retratando una sociedad que llega a ser feliz, pero a costa de cercenar, de cortar las relaciones familiares, la literatura, la religión, el soma. Quien lo hayáis leído sabéis de qué estoy hablando. Todos hacen lo mismo. Jesús no. Jesús nos da la libertad verdadera. Jesús no quiere que seamos todos lo mismo. Jesús quiere que seamos ovejas libres de su rebaño y que gocemos de frutos y de pastos buenos. Ese es el mensaje, hermanos. Salgamos de la Iglesia con este mensaje. No ha habido hoguera, seamos nosotros el fuego del corazón de Canals. No ha habido hoguera, seamos nosotros el eje vertebrador de una sociedad nueva. Eso es celebrar al patrón, y quizá una circunstancia dolorosa, triste y no querida nos puede ayudar a redescubrir las esencias de nuestra fiesta. Hemos hecho una propuesta. Para esta noche no hay procesión, pero hemos propuesto que a las 9 de la noche todos iluminemos nuestros balcones, nuestras ventanas, incluso pongamos algún cirio si tenemos, lo que queramos. Bueno, y tirem els Beatles, no? Que avui és el dia de Sant Antoni. Tots els Beatles que no tirarem en la professó, pues estirem des del cor. No olvidéis que el Beatle es una oración, No es cualquier exclamación loca ni cualquier grito de guerra. Es una oración, decimos viva. Viva el patrón, Beatle al patrón, viva el patrón, que lo que tú nos enseñas, nosotros lo vivamos, pues vivámoslo. También a los que nos siguen a través de la televisión comarcal, pediros, si queréis, uniros a todo el pueblo, un signo, a las 9 de la noche, nos ponemos en el balcón, tiramos el Beatle, encendemos nuestras luces, ya que no podemos salir en procesión, pues que sea una procesión vocal, nos unimos ahí. Disfruteu del dia, acabeu de passar-ho bé dins de la situació i que vos acompanyareu sempre la benedicció de Déu Totpoderós, Pare, Fill y Espíritu Sant. Bueno, igual que ayer, ahora cantaremos el himno. Ah, mira, ayer un sacerdote me envía un WhatsApp, como está tan de moda, me diu, jo també vull ser pa beneït. Dic, chico, mira que bonico. Pues això, avui també n'hi ha pa beneït, que eres tu, quan tisques, pa beneït. Digo que ahora nos sentaremos después del himno e iremos saliendo según nos indiquen los voluntarios. En la iglesia no quedará nadie, por lo tanto las fotos las guardamos en el corazón. Y con Televisió Comarcal ho fa també, pues ja la tinguem ahí gravada per tota l'eternitat. Però no fem fotos, si no fem roglets i bueno, anem a casa. A veure si en la iglesia estem així posant mesures de seguretat i ahí fem roglet, Ja es farem. Si Déu vol, que voldrà, ja es farem. La bendició ja la dona. Germans, beneïm el Senyor. Cantem-li un himne al nostre patró. Amén.
vosaltres, Pare Sant Antoni. Preguem, Déu i Senyor nostre, que cridareu al desert al Pare Sant Antoni, perquè vos servirà amb una vida santa. Per la seua intercessió, feu que renunciem a nosaltres mateixos i vos estimem sobre totes les coses. Per Jesucrist nostre Senyor. Germans, aneu-vos-en en pau.
El Hombre del Bigote, un amplio surtido en jamones de alta calidad y los mejores quesos y embutidos seleccionados para ti. Años de experiencia nos avalan ofreciéndote siempre la mejor selección de productos del norte cerca de tu casa. El Hombre del Bigote, para ocasiones especiales o para degustar todos los días. Tradición, calidad y sabor unidos en una firma. El Hombre del Bigote. El Hombre del Bigote me encanta. Carinyo. Sí? De veres que has encarregat això? Només falta pagar-ho. Com anem a comprar això? És preciós. És desproporcionat. És preciós. Carinyo, complix un any. I la il·lusió que li fa. Però si no s'entera. Amor, li ho he promès. A més, li ho regala la meva germana. Les formes de pagament canvien, nosaltres no tant. Per això, amb Caixa Ontinyent ja pots pagar amb totes les plataformes digitals d'una manera fàcil i ràpida. Ho recordaràs sempre. Caixa Ontinyent. Com han pogut escoltar entre Beatles i aplaudiments, es posava punt i final a esta missa en honor al patró, a Sant Antoni, patró de la localitat de Canals, des d'on este matí de diumenge els estem oferint este directe que arriba a les seues cases. Són les 12:30 del migdia, ens trobem de nou amb Assun Gil, ella és col·laboradora de la parròquia. Abans ens ha estat contant al voltant d'aquesta missa. No sé si m'escolta molt bé Assun amb tot el soroll. Assun condia una missa que ha complit amb tots els aforaments. Ha estat més buida del que és habitual, però el que no ha faltat, no? És aquesta fervor, aquesta fe en Sant Antoni i aquesta emoció de tots els canalins que han acudit a ella i alguns curiosos, a més, que han estat també per la plaça, això sí, respectant les distàncies, amb la seva mascareta, que s'han volgut arrimar a cantar algun que altre Beatle, també des d'ací fora. Sí. Ha sigut una missa, com bé has dit, que ha complit tots els requisits de seguretat, totes les mesures, tots els distanciaments i clar, des de fora ja s'ha quedat molta gent per a poder, no ha pogut entrar dins perquè no ha tingut invitació, però bé, el més important, el missatge que ha transmet Don Emilio. Sant Antoni va ser un personatge molt lliure a l'hora de fer la seva vida i nosaltres hem de tindre aquesta llibertat dels fills de Déu, aquesta llibertat per a elegir el bé. I a hores d'ara, a les portes estaria agolpant-se moltíssima gent recollint el pa beneït. Com podeu veure, no n'hi ha pa beneït. Però també ha dit una idea molt bonica, i és que nosaltres hem de ser el pa beneït, que hem d'anar a les cases i portar aquesta alegria, aquesta il·lusió, aquesta força a tots els que no han pogut assistir així. El remat és el que toca veure a hores d'ara. La imatge que volíem oferir a la televisió és esta, la d'una plaça buida, la d'uns ciutadans responsables i col·laboradors, no?, amb el que està patint la localitat de Canals. Recorden que estarà perimetrada, estarà tancada perimetralment fins el proper dia 20, com a mesura preventiva pels casos de Covid-19, per aquest augment en la taxa d'incidència. Assun, també no volia que se m'escapara preguntar-te per la processó que aquesta vesprada també hauria tingut lloc ací a Canals, una processó que m'han contat que és multitudinària, que és molt llarga i que la gent també participa en ella. Sí, és una processó molt llarga on participen moltíssima gent, on moltíssima gent també ix a veure-la i malauradament no es podrà fer. Però sí que des de la parròquia hem fet una proposta i és que aquesta nit a les 9 de la nit eixim als balcons o a les finestres, il·luminem el nostre balcó, la nostra finestra amb un ciri o amb la llum elèctrica que tinguem i a les 9 tirem un Beatle, perquè és una processó en la que els Beatles, que és una oració en honor al nostre patró, no paren. És una processó molt bulliciosa, amb molt de soroll. I la proposta de la parròquia és això, d'alguna manera recordar aquest bullici, aquesta alegria, aquest fervor per al Pare Sant Antoni esta nit a les 9 des dels nostres balcons i les nostres finestres. De tota manera, anem a recordar a tots els espectadors que a partir de les 8:30 esta vesprada a la televisió comarcal podran veure la processó de l'any passat, que sí que va poder eixir als carrers. Res feia preveure en aquells moments que estaríem ara en esta situació tan complicada. En absolut. Les festes de l'any passat van ser celebrades amb tota normalitat,
cosa que enguany malauradament no ha pogut ser. Però en fi, estarem... Sí, Asun, el que també voldria que feres els honors, espera que ens presentes a les dos xiquetes que ens acompanyen i que passarem per ací. Pues elles són les festeres de gràcia infantil, Abigail, que hauria d'haver sigut la festereta d'enguany i no ha pogut ser. I també Marina, que, bueno, després passa per no fer molt de bullici. Abigail, com has estat present a la missa? Home, un poc aixina, però és molt bé perquè, a veure, si haurem celebrat millor sense la pandèmia i tot haurem estat millor, però com a pogut ser aixina, pues aixina. Ens ha contat Asun que este és un dels actes més importants que teniu de totes les festes ací a Sant Antoni, però hi ha algun, Abigail, que tu li tingues especial predilecció, que t'agrada moltíssim? Quin és el teu preferit? Dels actes que celebreu a Sant Antoni, no sé si la crema, si algun esmorzar, si alguna cercavila, si alguna processó... L'ofrena. El que més m'agrada tot és la foguera, com es crema i un almorzar que fem. Vaja. Haurem d'esperar a l'any que ve. Què passarà l'any que ve? Vos han dit alguna cosa? Si repetireu? Què farem l'any que ve? Bueno, de moment jo no sé, però potser farem una altra cosa més. Exacte. Abigail, anem a donar pas a Marina, que també ens acompanya. Espera, sí? Ai. Marina, molt bon dia. Bon dia. Estàvem comentant amb Asun tots els actes de Sant Antoni i el que en res ja estaríem preparant és una mascleta. Sí, ara, després de la missa, anirem a la mascleta i quan s'acabi la mascleta, pues, al vi d'honor, al pavelló, i descansarem un poc i després a la progressió. Com a festera de Gràcia, com estàs visquent estos dies a Canals? Pues molt apenada i molt trista perquè era el nostre any i ens hauria agradat celebrar-lo com tots els anys. Però bueno, no ha pogut ser i esperem que l'any que ve ja puguem celebrar-lo com s'ha celebrat sempre i Festers d'una llarga tradició i també d'una llarga llista d'espera, perquè això com funciona? Sí, pues, bueno, de normal els festers s'apunten pues, molts anys d'antelació i les festeres de Gràcia antes no hi havia tanta llista d'espera, però ara sí. Jo, per exemple, me vaig enterar en 2018 que anava a ser festera en el 2021, però bueno, no puc ser enguany, doncs seré del 22, però bueno. Haurem d'esperar uns quants mesos més i esperem que la situació siga una altra. Parles un poquet, i si també Asun vol participar, del que encara queda per davant. Què passaria tal dia com demà, si d'un any normal s'hagués tractat? Pues demà serien els parells, que és la festa, els joguets, els cavalls, són els protagonistes, el Vendrell i els Cuiros, i pues la benedicció es repartiria el pa beneït, després... Al finalitzar les voltes... Sí, bueno, les voltes, i després al pavelló un altre vi d'honor, que és l'últim, que són les cassoles. I són, bueno, te trauen una cassola i després una taronja de postre i ja s'acaben les festes. Unes festes que, com ens contava Marina, hauran d'esperar a l'any que ve, si la situació pandèmica evoluciona favorablement. Nosaltres el que també volem recordar-los és que a partir de les 2 de la vesprada també podran veure la mascletada de l'any passat, que es va celebrar a Canals, i que també podran veure al llarg del dia diferents actes religiosos, també en directe i en diferit, en homenatge a les festes de Benigànim i també d'altres localitats que com vosaltres celebren el Sant Antoni. Asun, no sé si volies afegir alguna cosa més al voltant de la celebració, dels actes que encara queden per davant. Pues res, que s'anime la gent a participar en la benedicció de les seues mascotes virtual que es durà a terme demà, que encara poden enviar un correu amb la fotografia de la seva mascota, i també animar a que fem la processó des de les nostres cases i a les 9 de la nit esta vesprada.
Moltes gràcies a les dos per participar estos minutets a través de la televisió comarcal. Nosaltres deixem l'emissió a si mateix, com bé ha dit Asun, animant-los a que seguisquen tota la programació des del Comarcal Televisió. Ja saben, actes en record, en homenatge a la festa de Sant Antoni de Canals i, com sempre, tota la programació també la poden seguir a les nostres xarxes socials. És tot des d'ací, des de la localitat de Canals per a la televisió comarcal. Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure.